quizá la reducción en el horario de toque de queda, de momento desde las 9 o 10 de la noche, debo corregir, y también los restaurantes, los propietarios de todos estos negocios que atraviesan este momento por una crisis, pues han solicitado que se reduzca aún más, es decir, que pase desde las 12 medianoche aproximadamente y en base a eso poder tener una verdadera recuperación económica. Por parte de Arbit, la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá, se ha delegado esta tarde para conversar con Next Noticias a DJ Tom Sawyer. Bienvenido a Next Noticias, qué gusto que pueda acompañarnos. Esta propuesta en cuanto al toque de queda, en sus redes sociales usted ha expresado, por ejemplo, que es momento de que se cancele el tema del toque de queda y permitir con eso una verdadera recuperación o reactivación económica. Buenas noches. Buenas noches, televidentes, amigos de Next TV. Primero, antes que nada, en nombre de Arbit y a título personal, quiero mandarle las condolencias a nuestro amigo y persona grande del entretenimiento panameño, a los familiares de Horacio Valdés, que perdió su vida el día de ayer. Y bueno, siguiendo con tu pregunta, yo creo que es momento de que ya el toque de queda, como se ha dicho, que gradualmente recuperar tanto nuestro país como la economía, nuestras libertades individuales y por ende la economía, sea tomado en cuenta, pero rápidamente, no como que vamos a ver, lo estamos estudiando. Yo creo que los números, yo creo que las decisiones, como siempre se ha dicho, deben ser tomadas en base a lo científico. Y yo creo que los números que tenemos en este momento, tenemos los números más bajos de toda la pandemia y lo ameritan. Ya no da más, no daba más cuando volvimos a abrir en octubre. Tenemos 12 meses cerrados y Panamá tiene una particularidad. Panamá, el sector de entretenimiento, esta economía naranja, los restaurantes, los bares, las discotecas que representa Arbit, no recibieron ayuda alguna. Esta es la realidad. En todos los países, cada vez que hacen referencia, no, pero es que en Italia cerraron, y acá cerraron, acá cerraron. Sí, perfecto, allá cerraron, pero crearon una cantidad de alivios financieros. Aquí nosotros hemos presentado varias propuestas y ninguna hasta el sol de hoy ha sido aceptada o se ha dicho como que, bueno, esta es la que está más viable y bueno, esta es la que vamos a estudiar más y vamos a ayudarles a que la consigan, por ejemplo, la de los créditos fiscales. Entonces nos han tirado de que nos toca a nosotros levantar nuestros propios negocios a pulmón, pero hasta las 9 de la noche. El toque que en este momento es hasta las 10 de la noche, pero el decreto nos exige a nosotros cerrar a las 9. Entonces ya a las 9 le ha pasado a muchos comercios de que a las 9:05 tienen la policía afuera con las sirenas diciéndole que ya a las 9 no puede haber clientes. Entonces ni siquiera a las 9 te cierras. Tienes que cerrar el last call, comenzar a cerrar cuentas a las 8:30. La cocina tienes que dejar de sacar pedidos a las 8:30. No no es sostenible el horario que tenemos en este momento. Aparte de que de día, y todas las personas normales que no son agremados a nosotros lo dicen, de día sale más gente que normalmente de noche los que van a cenar. Los que van a cenar son las personas que trabajan durante el día y salen a nuestros locales en la noche. Entonces no existe este problema de aglomeración, ni siquiera con el transporte público. El transporte público en las horas pico son en la mañanita, a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, y en la tarde a esta hora, ¿no? Nosotros manteniendo que creo que lo hemos cumplido a cabalidad, las medidas de bioseguridad, la capacidad, 4 personas por mesa, 6 si son familia, con todo este plan creado, este master plan para nuestro sector, yo creo que podemos llevarlo muy bien. Es más, mira cuántos días han pasado desde que nosotros pudimos volver a operar y los casos no han aumentado. Entonces, nunca fue culpa de los restaurantes de que el rebrote que se vio el año pasado, en noviembre, diciembre, no fue culpa como se quiso tratar de achacarnos ese repunte. En verdad, casi todas las personas que he escuchado sus entrevistas, científicos, personas que estudian este tema, infectólogos, han dicho que el transporte público es el lugar donde más se contagian las personas. Entonces, bueno, nosotros apelamos a que el gobierno de una vez por todas le meta el turbo a esto. Sí, hemos perdido la comunicación con este representante. Sí, te escuchamos, adelante. Yo creo que
Sorry, es que estaba entrando, no he podido entrar nada más. Yo Adelante. creo que es un tema de ya, no es un tema de vamos a esperar a ver la otra semana o después de Semana Santa. Es un tema de que si ellos dicen hoy, ayer hablé con una persona, me dijo cerré, decidió cerrar, ya está, ya vendió la mitad de sus entre neveras y esto, el otro no aguantó. O sea, yo le digo a la gente del gobierno que está encargada de estas decisiones, yo sé que ustedes han tenido una posición muy diferente a la de nosotros. Ustedes han tenido sus ingresos al 100% durante la pandemia. Nosotros no, y nosotros hemos acumulado deudas. Yo puedo hablar de mi caso personal. Hoy tuve un Zoom con la persona que me arrienda en uno de mis locales y me dijo, es que el decreto del MISI, la ley que sacó, perdón, de vivienda, no dice en el MIBIOT, no dice que te tengo que condonar la deuda. Vamos a negociar. Te voy a negociar hasta un 50%. Entonces, todos los negocios tenemos deuda de arrastre. Tenemos que pagar estos alquileres y tenemos que sacar adelante nuestros negocios en un país que está en menos 18 su PIB. Entonces, la situación es complicada. El horario no nos ayuda en nada. Y yo creo que si nos extienden este horario, por lo menos podemos hacer unos mejores números y seguir batallando como siempre lo hemos hecho. Así La es. ¿Qué gente que están está en proponiendo? el Sí, negocio. quiero preguntarle concretamente, ¿están proponiendo se elimine el toque de queda o una hora que sea quizá más allá de las 10 de la noche? Concretamente, ¿qué le han propuesto al Ministerio de Salud sobre Mira, este tema? mira, nosotros, los restaurantes, normalmente, la mayoría, y yo sí te puedo decir que la mayoría, sus cocinas cierran a las 12 de la noche. Si logramos volver a ese horario de las 12 de la noche y cumpliendo con todas estas medidas de bioseguridad, el panorama va a cambiar. Las cosas van a ser mucho mejor y entonces gradualmente, como escuchaste a la doctora hablando de que ya se están presentando los otros protocolos de bares, gradualmente, ¿no? Pero es necesario que podamos volver a nuestro horario, como un supermercado está operando, como una zapatería lo está haciendo, como un almacén de un mall lo está haciendo. Nosotros necesitamos poder operar a tiempo completo con reducir, porque estamos reducidos, no es que estamos operando, estamos, por ejemplo, yo puedo meter 56 personas, cuando antes podía meter muchas más personas sentadas. Estamos con el personal, con las personas, con los clientes reducidos, pero a horario hasta las 12 sería una gran medida para ayudar al sector. Eso de recuperación económica les ha funcionado en el sentido de que veo muchas quejas en cuanto a que pues a las 9 de la noche no queda otra que prácticamente echar a los comensales, a los clientes, de igual forma constantes operativos tanto del Ministerio de Salud con la Policía Nacional, algo que parece a todas luces un acoso. ¿Hay en efecto una Mira, recuperación económica? para responder lo primero que me dices del horario, da dolor como empresario que esa es la hora donde tienes tu salón, como decir, ese momento que están los clientes que quieren seguir consumiendo y les tienes que decir, lo siento, se tienen que ir, se tienen que parar, tengo que cerrar. Da dolor ver que no puedes seguir tratando de sacar adelante tu negocio. Por eso es que estamos tratando de pedir el horario extendido como normalmente opera un restaurante hasta las 12 de la noche. Y con el tema de los operativos, sí. Los operativos son intimidantes. En este momento, en Boquete, uno de nuestros agremiados y parte importante de acá, Sí, la otra organización, lo escuchamos. un acoso constante cuando mira, sorry, es que como que trata de entrar una, mira, yo creo que la posición del Estado, del gobierno, en este momento tan malo que tenemos después de una pandemia, tiene que ser proactivo. No puede ser llegar a atacar, a cerrar el negocio. Si ya nos damos hasta aquí, es como que tú digas, ya sufragué, o sea, tuve un sufragio, un naufragio, perdón, tuve un naufragio y vengo ya llegando, vengo por el cojo y nadando y tú me estás viendo que vengo todavía mal, tratando, en vez de ayudarme a llegar a costa, no, tú me tiras más hacia afuera. Eso es lo que está pasando. Están acosando en vez de ayudar a los comerciantes, en vez de guiarlos, en vez de agilizarles algunos trámites burocráticos. No sé, yo creo que tienen que volverlo a pensar, tienen que su estrategia tratar de ser de salvar empleos, de salvar empresas, de que la economía vuelva a ser como era antes de la pandemia y mejor. Así es, finalmente también consultarle, sin ánimo quizá de algún tipo de comparación, ustedes lo han manifestado, en otros países hubo cierres, pero sí hubo quizá el apoyo por parte del gobierno,
pero esos países decidieron en su momento también relajar algunas medidas, ahora vuelven al cierre nuevamente. Sin embargo, ustedes mencionan que más que todo el transporte público aquí en nuestro país pudiera ser una de las causas de esos rebrotes o del incremento de casos. ¿Eso está sobre la mesa Mira, también en conversaciones? sí, los casos de cada país es diferente por el tema de la cultura. El europeo no es igual al panameño. Yo creo que el panameño hasta cierto punto se portó bien. En nuestro primer cierre, aquí se habla de olas. Nosotros no tuvimos una primera ola, nosotros tuvimos un primer tsunami. Fueron 6 meses de seguido. Otros países cerraron semanas. Hay muchos países que no llegaron ni siquiera a cerrar porque tienen, ¿sabes? Que otros países tienen más casos de personas con cuadros de depresión, de ansiedad. Aquí el cierre fue muy fuerte. El panameño lo aguantó, no salió a las calles y se portó bien. Pero es que el transporte público, ustedes mismos lo han mostrado. Los busitos piratas, por favor. ¿Cómo van el metro? Todas las veces que vimos los videos que se fueron virales del metro llenísimo. Y hemos demostrado los restaurantes qué tiempo tenemos abiertos. Creo que abrimos hace más de un mes ya y no ha habido rebrotes. Entonces el problema no está en los restaurantes. Y bueno, estamos conscientes de que si hacemos las cosas mal, te cae una multa y bueno, hemos hecho las cosas bien. Esa es la realidad y queremos sacar nuestros negocios adelante. Le agradezco por la entrevista, por conversar esta noche con la audiencia de Next Noticias. Pase buenas noches. Muchas gracias.